Muchas gracias, estamos de regreso. Gracias, Alejandra. Hoy vamos a hablar sobre las consecuencias legales. Oiga bien, esto de incumplir con la ley de higiene y seguridad del trabajo o del trabajo. Una cosa importante que yo diría que hay empresas que están mucho más obligadas a cumplir con esta normativa. Está la doctora Yesenia Castillo con nosotros y bueno, vamos a hablar de este tema, por qué lo deben de considerar y por qué usted lo debe de implementar. Bienvenida, un placer. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y gracias siempre a ustedes por recibirnos en sus hogares. Efectivamente, el tema de cumplir con la ley 618, que es la ley de higiene y seguridad ocupacional o seguridad del trabajo, es fundamental para las empresas según el giro de negocio. Claro está, la prioridad, pero sí es importante para las empresas a razón de qué. Recordemos que el Ministerio del Trabajo tiene sus inspectores de higiene y seguridad del trabajo, quienes se van a encargar de verificar que cada empresa cumpla con lo que establece la ley y las sanciones son bastante fuertes, la verdad. Igual que ocurre con la responsabilidad social empresarial, tema del que usted es experta. Igual ocurre con el tema de la seguridad, la higiene y seguridad. Muchas veces está la normativa que te dice, que te indica qué debes de hacer y con qué tienes que cumplir. Pero yo conozco casos de empresas que superan eso. Y me gustó lo que alguien decía, un experto en el tema, dice, el tema de la higiene y seguridad es un valor. El valor agregado. ¿Sabes? Yo lo tengo que asumir como un valor, porque si yo me cuido, si yo estoy seguro, si mi trabajo es riesgoso, yo estoy seguro, voy a proteger mi seguridad, pero también voy a garantizar el bienestar de mi familia. Ese es un tema, a veces no lo consideramos hasta que ya nos pasan los accidentes, ¿verdad? Exactamente. El empresario debe de considerarlo a partir de que su patrimonio, es decir, yo no puedo ver mi empresa como algo que no me interesa, y a los trabajadores como agentes externos que no forman parte de esta gran familia que es mi empresa. Mi empresa es una familia de la cual yo efectivamente sí estoy contratando, pero estoy escogiendo quién va a ser parte de esa familia. Y yo tengo que cuidar a la familia para poder hacer crecer esa empresa de manera sostenible. Es decir, desarrollo sostenible es eso, cumplir con lo que la ley manda y llegar más allá. Por eso hablamos del valor agregado que cada empresa debe tener a partir de la responsabilidad social empresarial. Pero en este caso que hablamos de la licencia de higiene y seguridad ocupacional, forma parte de ese plus que yo tengo que valorar, pero que es una obligación. Es decir, no puedo verlo como es un valor que lo puedo tener o no, pero que estoy obligado a tenerlo, es decir, a ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque la ley establece infracciones y sanciones. Es decir, la ley te habla de que las infracciones están entre leve, grave y muy grave. Y a partir de ahí establece también sanciones que van de 1 a 10 salarios mínimos, de 11 a 30 y de 30 a 60 salarios mínimos. Es decir, la cantidad pecuniaria es bastante considerable si no cumplís con lo que la ley dice. Y si no cumplís con el pago en el término de 3 días de esa sanción, también te multan, además de la multa, valga la redundancia de esa sanción, con el 5% sobre el capital que ya te sancionaron. De acuerdo. Ahora, la otra cosa, creo que el reto para las empresas, yo imagino que ocurre así, por su experiencia no me va a dejar mentir, hay empresas que dicen, la tengo que cumplir. Pero una vez que lo haces, una vez que cumplís esa ordenanza, ya mantenerlo es mucho más fácil, pues, porque a lo mejor no vas a partir de cero. Bueno, y la otra cosa es que las empresas tienen un equipo, más, por ejemplo, yo le decía que tuve la experiencia de estar en empresas mineras, y tienen todo un equipo que les da un acompañamiento, que está muy al pendiente. Así es. Y ya no lo ven como un gasto, no lo ven como un desgaste para la empresa, todo lo contrario, lo ven como una inversión. A medida que mi equipo esté protegido y esté sano, la empresa va a funcionar mejor. Claro, lo que pasa es que la ley obliga a que exista esa comisión mixta de personas que tengan conocimiento del tema, es decir, que se especialicen en el tema de higiene y seguridad ocupacional, que esa comisión debe estar inscrita en el Ministerio del Trabajo para que pueda funcionar efectivamente en la empresa. Y no solamente en la elaboración de planes contingentes, ya sea de evacuación, primeros auxilios y contra incendios, también para poder realizar los exámenes periódicos que se le tienen que hacer a todo aquel trabajador que está expuesto a el tipo de trabajo que está realizando. Como decía vos, la minería es uno de los puntos.
También no podemos olvidar a los bomberos que aplican combustibles en los carros. Ellos también están expuestos a esas sustancias que pasan inhalando todo el día. Entonces se le hacen exámenes preempleo a esos trabajadores y después tenés que estarle haciendo exámenes periódicos para conocer cómo va su salud. Eso no lo podemos olvidar. Igual surge con determinados tipos de trabajo o manipulación de maquinaria, que no lo podemos olvidar, que si esa maquinaria es un peligro inminente, tengo que paralizar la obra o cancelar o suspender ese puesto de trabajo hasta que se subsane el peligro inminente que te puede ocasionar. Es decir, la licencia de higiene y seguridad ocupacional o seguridad del trabajo, que tengo que estarla renovando periódicamente. Igual la aplicación de reglamento interno y planes de organización y control, yo lo tengo que hacer y presentar al Ministerio del Trabajo. Fíjate que hay una particularidad con la ley que te dice que si uno de tus colaboradores o tus trabajadores sufre algún tipo de enfermedad o algún tipo de accidente que pudo haber ocasionado hasta la muerte, vos tenés un término de 24 horas para informarlo al Ministerio del Trabajo, igual que a la Seguridad Social, igual que en el hospital. Es decir, vos tenés que tener esa comisión mixta preparada para informar lo que está aconteciendo, porque cada accidente o enfermedad que sufra un trabajador, tú la tienes que informar. Ahora, ¿esta ley obliga a todas las empresas o a las empresas que están más en riesgo? Ok. Entonces, según el giro de tu negocio y la actividad que tú realizas, la ley te va indicando qué es lo que tenés que realizar, qué tenés que garantizar. Por darte un ejemplo, si, ¿qué tipo de trabajo podríamos mencionar en este momento? A ver, por ejemplo, trabajar en una óptica. Trabajar en una óptica podrías decir que no implica un riesgo para todos, pero sí hay un puesto de trabajo que puede implicar un riesgo, como es en la elaboración de lente, algo si el tipo de máquina que va a utilizar significa un riesgo, entonces esa empresa tiene que tener efectivamente su licencia de seguridad, de higiene y seguridad, y su reglamento y su plan de contingencia. Acuérdense que todas las empresas en general tienen que tener planes de evacuación. Y aquí no solamente estamos hablando de un giro de negocio, estamos hablando de que todos tenemos que tener planes de evacuación. Y tenemos que tenerlo señalizado. Todos los trabajadores, dice la ley, tienen que estar inscritos en la Seguridad Social. El que no esté inscrito en la Seguridad Social sabe que para ese empleador va a significar que tiene que cubrirle todos los gastos médicos de recuperación, prótesis, todo lo que vaya a utilizar ese trabajador si no lo inscribió. Y eso es parte de la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo. Por ejemplo, podemos mencionar las mismas maquilas, que cualquiera diría que a lo mejor el riesgo es menor, pero están expuestos también a un riesgo. Claro, lo que pasa es que tenemos que lograr identificar el tipo de riesgo. Hay riesgo que es visible y otro que es invisible. Por eso te decía yo, el bombero que está en la gasolinera, que está inhalando constantemente el combustible, ese si vos empezás a hacer investigación o estudio, las afectaciones a la salud que tiene a corto y largo plazo son significativas. De acuerdo. ¿Cuál es el procedimiento generalmente para establecer un proceso, imagino, de acompañamiento? Yo soy una empresa nueva, voy a las autoridades. Lo primero que tenés que hacer es ir al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo te indica cuáles son los requisitos que se deben de presentar para que empiece el proceso de la licencia de higiene y seguridad del trabajo. Es decir, tenés que presentar toda tu documentación, número RUC, tenés que presentar planilla de trabajo, es decir, una serie de requisitos, poderes, que tenés que presentar los certificados. Ellos te indican cuáles son los documentos que tenés que presentar y luego ya inicia todo el proceso, porque la empresa, los trabajadores reciben capacitaciones, llegan también a hacer inspección a tu lugar de trabajo, porque ojo con esto, también según el tipo de empresa a la que se visite o la que esté aplicando, tiene que garantizar que el lugar de trabajo esté limpio, que los desechos estén ubicados donde deben estar, porque aquí es importante lo que es el medio ambiente y que tus desechos no afecten la biodiversidad. A propósito del Día de la Tierra. A propósito del día de hoy, exactamente. Y estaba platicando también con alguien que dice que todas las normativas que las empresas
por rubro han establecido es porque un accidente ha ocurrido y eso es un referente para establecerlo. No es que las empresas o no es que las normativas que se establecen lo hacen por antojo. A mí se me ocurrió que voy a establecer el uso de zapatos para... De hule. De hule, ¿verdad? Ajá. O zapatos que no resbalen, qué sé yo. Eso es porque han habido accidentes que se utilizan como referente para que otras personas no lo sufran. Exactamente, además de que las capacitaciones para eso te van indicando los profesionales el tipo de seguridad que tenés que tener. Es decir, yo si voy a una construcción, yo sé que tengo que usar el casco, todo el equipo de protección que la empresa me debe de garantizar, ¿ok? Recuerde, empleador, usted debe de garantizar el equipo de trabajo apropiado para el puesto que tú vas a ejercer. De acuerdo. ¿Ok? Porque Yesenia puede estar en un área que no lo requiere, pero vos sí. Entonces te tienen que garantizar el equipo de trabajo acorde con la actividad que vas a desarrollar. De acuerdo. Si tú estás en los cortes de caña, recuerda que te tienen que proporcionar agua para estarte hidratando, el equipo suficiente, los descansos necesarios para que no haya desmayos, entre otro tipo de enfermedades que puedes sufrir a partir de eso. Y algo que también aprendí, Yesenia, es que no es un equipo de protección cualquiera. A veces, no. Ahora se habla inclusive de equipo de protección certificado. Así es. Por una sencilla razón, que no todos los equipos, porque digan que es para proteger un casco, no todos los cascos tienen la misma calidad y van a proteger de la misma forma. Pues. Y ojo con algo, recuerden que ustedes cuando contraten o subcontraten, esas personas tienen que cumplir también con las normas internas de su empresa. No es que yo vengo y hago una subcontratación y entonces esa persona va a responder por él. No, él tiene que cumplir con las normas que yo también estoy poniendo en práctica en mi empresa. Si no, esa persona no puede trabajar conmigo, no la puedo contratar. Muchas gracias. ¿Cómo la ubicamos, por favor? Claro que sí, ustedes saben que estamos en el 83 96 45 17, sino en su casa que está ubicada de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un gusto atenderles. Con esa información nosotros vamos a separarnos un instante y ya regresamos.